pues vamos, hermanos, a buscar en nuestras Biblias Isaías 53. Vámonos a Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Vámonos al versículo, vamos desde el versículo 7. Y como les comentaba, hoy vamos a hacer este estudio acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver que había profecías que ya estaban anunciando desde el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo iba a resucitar, es decir, no era un evento desconocido, secreto para los judíos ni para los discípulos del Señor Jesús. Él abiertamente había anunciado que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Luego vamos a ver en un segundo punto el acontecimiento, vamos a ver el suceso histórico de la resurrección del Señor Jesús. Y por un tercer punto vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos a la resurrección del Señor Jesús y también cuál es la reacción que causa en nosotros o que debería de causar en nosotros el saber que Jesús resucitó. Entonces vamos a ver primero esas profecías. Recuerda que estuvimos en estas últimas 3 semanas desde que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, luego la semana pasada vimos la crucifixión y hoy vamos a ver qué sucede después, qué pasa en el momento de la resurrección. Pero vamos a ver estas profecías, vamos a ver Isaías 53, 7, vamos a analizar esta profecía acerca de Jesucristo. Dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora sabemos que está hablando de Jesús, aunque esto se escribió 800 años antes de que el Señor Jesús se humanara, viniera a esta tierra, pero ya estaba profetizado, estaba anunciado. Luego dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, verá linaje y vivirá por largos días. Está hablando de que iba a poner su vida en expiación por el pecado, iba a morir en la cruz, pero después iba a vivir por largos días. Estaba anunciado que no iba a quedarse muerto, sino que iba a resucitar. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aunque nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca, fue contado con los pecadores por nosotros, porque él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una profecía que habla acerca de Jesús. Iba a morir por los pecados, pero está anunciado que iba a resucitar. Mira, vamos a ver Salmos 16, 8, un poquito atrás. Vamos a regresar unas hojas aquí atrás. Salmos, capítulo 16. Versículo 8. Salmos 16, 8. Salmos 16, 8. Vamos a ver otras profecías que hablaban acerca de Jesús. Ya vimos que iba a morir por los pecados, iba a expiar a los pecados, pero iba a vivir por largos días. Luego dice Salmos 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora David pues no escribió esto acerca de él mismo, porque sabemos que David murió y se quedó en la tumba. Ahí están sus huesos todavía. Pero entonces, ¿de quién está escribiendo este salmo? Está diciendo que
no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús. Su carne no se iba a corromper. Y al tercer día Él resucita, justo antes de que empezara a corromperse su carne, de acuerdo con lo que nos dice la palabra. Vamos a seguir leyendo ahora. Vámonos a Oseas. Oseas 6:1. Oseas 6:1. Oseas 6:1. Igual aquí va a aparecer en la pantalla. Oseas 6:1 y 2 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y versículo 2: Nos dará vida después de 2 días, y en el ¿qué? Tercer día nos resucitará, y viviremos delante del tercer día nos resucitará. Ahora, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús también estaba con sus discípulos? Él estaba hablando con unos fariseos que le decían: muéstranos señal para que creamos. Y el Señor Jesús les dijo: la generación mala y adúltera pide señal. Dice: pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Te acuerdas que les dijo eso el Señor Jesús? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Y después de esos 3 días vimos que el pez le vomitó en la playa y él fue a Nínive. Esto que le pasó a Jonás es un cuadro, porque nos dice así el Señor Jesús, de que Cristo iba a morir por 3 días, iba a estar muerto e iba a resucitar. Entonces vemos que ya el Señor lo había escrito desde antes. No tenía que ser sorpresa para nadie. Y podríamos pensar, bueno, Salmos, Isaías, Oseas, a lo mejor para una persona, un hebreo que no estuviera muy atento, pues se le iban a ir esos detalles. Pero el Señor Jesús fue muy claro. Mira, vamos a ver Mateo 17:22. Mateo 17:22. El punto es que no debería de haber sido sorpresa para nadie. Estaba anunciado, lo estaban esperando, y mira el Señor Jesús que abiertamente les dice. Mateo 17:22 dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, y cuando veas Hijo del Hombre así con mayúscula, normalmente se está refiriendo a Jesús. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Así o más claro? O sea, el Señor ya les peló la mandarina y les dio el gajo pelado. Me van a matar y al tercer día voy a resucitar, punto. Tenías a los profetas, a Isaías, Salmos, Oseas y muchas otras profecías que hablaban del sacrificio de Cristo y su resurrección, pero aún así Jesús abiertamente, directamente les dijo: yo soy el Mesías, yo soy Cristo, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Clarísimo. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron? ¿Qué pasaba con ellos? Vamos a ver ahorita más adelante cómo reaccionan ellos cuando el Señor Jesús muere. Pero ¿qué hicieron cuando Jesús muere? Lo dejan. ¿Te acuerdas qué hizo Pedro 3 veces? No lo conozco, nunca he oído de él. Y hasta dice la Biblia que blasfemó, bueno, no blasfemó, dijo una grosería insultando y yo no lo conozco. 3 veces negó al Señor Jesús. No es que no hubieran entendido el mensaje, no es que no lo hubieran visto en la palabra. ¿Cuál era el problema? El problema era que no lo creían. A veces el problema no es que no leamos la Biblia, el problema no es que no entendamos lo que dice la Biblia, el problema es que no lo queremos creer. Es que tengo que amar a mi enemigo. Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero así no funciona el mundo real. Es que tengo que perdonar así como Cristo me perdonó. Yo sé que eso lo dice la Biblia, pero no es el mundo real. Es que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Sí, qué bonito suena, pero eso no es la vida real. ¿Creemos lo que dice la Biblia? Porque el Señor Jesús abiertamente les dijo: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero ellos se entristecieron. Y vamos a ver después que no le creyeron. ¿Creemos que nuestra vida está en las manos de Dios?
que si Él alimenta a los pajaritos, ¿no nos va a dar a nosotros lo que necesitamos también? De su palabra, está muy clara, pero nos falta fe. Vamos a ver un poco más de esa fe más adelante. Aunque los discípulos habían escuchado esto, los judíos sabían las profecías, los ancianos de Israel sabían las profecías, pero no creían en Jesús. Ahora, ya que vimos las profecías, el anuncio, que era muy claro lo que iba a pasar, vamos a ver el acontecimiento. Acompáñame a Mateo 27, un poco más adelante. Mateo capítulo 27. Vamos a ver el versículo 57. Mateo 27, 57. Vamos a ver si quieres desde el versículo 54, vamos a retroceder un poco, solo para darle continuidad a donde nos quedamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que Jesús estaba crucificado y entregó el Espíritu? ¿Te acuerdas? Y muere y entonces se oscurece todo y hay un terremoto. Entonces vamos a quedarnos ahora en el versículo 54. ¿Qué sucedió después? Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aún el centurión romano, unos soldados romanos que estaban ahí viendo la cruz y todo lo que pasaba, ellos mismos dijeron, Él es Hijo de Dios. Después de ver todo lo que pasaba, versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirándole de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y dónde estaban los discípulos? Pedro es el que más o menos se acercó más, porque los otros escaparon. Cuando arrestaron a Jesús, los otros se fueron. Pedro más o menos fue siguiendo ahí a Jesús, ¿te acuerdas? Y luego cuando lo confrontaron 3 veces negó al Señor Jesús. Pero estaba María, la madre de Jacobo y de José, María Magdalena y la madre de los hijos de Zebedeo. Fueron 3 mujeres que estaban con Jesús, acompañándole en el momento de la muerte. Versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo y que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora, dice la Biblia que después de que ya está Jesucristo crucificado, viene un hombre rico que se llama José de Arimatea. Nos dice que era discípulo de Jesús. ¿Dónde estaban los 11 apóstoles? Ya se habían ido. Hasta Pedro, que 3 veces lo había negado, ahí ya se había regresado a pescar. Ya se habían ido. Pero este hombre se quedó ahí. ¿Por qué crees que Pedro había negado 3 veces a Jesús? ¿De qué tenía miedo Pedro? Si se enteraban de que él también era seguidor de Jesús, oye, me vayan a arrestar a mí también. ¿Pero qué hicieron las mujeres? Se quedaron con Jesús. Hay que reconocer pues esa valentía que tuvieron de estar cerca de Jesús aún en medio de todo eso. Y ahora directamente viene un hombre rico que se llama José de Arimatea con el gobernador romano y le dice, dame el cuerpo de Jesús para que lo entierre. Y abiertamente decía que era discípulo de Jesús. Él no tuvo miedo, él estuvo ahí. ¿Qué significa la palabra discípulo? Es un seguidor de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? El creyente es el que pues ha aceptado a Jesús como su Salvador, que por fe cree en Jesús. Pero no todo creyente es un discípulo. El discípulo es el que sigue a Jesús. Es el que camina como Jesús, es el que vive como Jesús. Todos los discípulos deben de ser creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. ¿Somos discípulos o somos nada más creyentes en Jesús? Y José de Arimatea, él, pues del riesgo de que lo fueran a arrestar, de que también a él lo culparan de algo, él va, pide el cuerpo de Jesús. Y no solo eso, nos dice que hace una tumba en la peña. Dice el versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia
y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿De quién era el sepulcro? De José, de Arimatea. Dice que lo había labrado en la peña. Los hebreos tenían una costumbre, una tradición de que pues hay cerros allá en Israel y en vez de hacer un hueco en la tierra donde ponen a la persona que falleció, ellos como que escarbaban hacia alrededor de la peña, hacían una como cuartito dentro de la roca y ahí ponían al muerto y le ponían una piedra enfrente. Era una tradición, pero solamente estaba reservado para los más ricos. Era algo carísimo. Tenías que contratar a trabajadores que hicieran el hueco, comprar el terreno, ponerle la piedra, era muy caro. Imagínate que todos los hebreos lo hicieran, pues no hubiera montañas en Israel, ¿no? ¿Cuántas? Todas estarían perforadas. Era algo que estaba pues reservado para los más ricos. ¿Y qué decía Isaías 53? Con los impíos fue en su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53. Lo iban a enterrar en una tumba de un rico, labrada en la peña, y ahí pusieron al Señor Jesús. Para cualquier israelita que estuviera prestando atención a las profecías o cualquier discípulo iba a darse cuenta, es el Mesías. Como dijo, se está cumpliendo todo. Versículo 60, y lo puso en su sepulcro nuevo después que había labrado la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí, ¿quién estaban allí otra vez? María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Siguieron a Jesús a la tumba. ¿Y los otros apóstoles? ¿Quién sabe? Versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate, hasta los fariseos se acordaban, dijo que iba a resucitar. Los apóstoles ya no se acordaban, pero los fariseos sabían, oigan, dijo que iba a resucitar al 3er día. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Recuerda que Pilato pues era un político romano y él lo que quería era la paz. O sea, lo que le convenía al imperio romano es que no hubiera levantamientos, que políticamente todo estuviera en paz. Entonces le dicen a él, pues manda esta guardia y así vas a mantener la paz. Él dice, pues sí, llévenlo, ¿no? Les da la guardia romana y entonces aseguraron la tumba, dice el versículo 66. Entonces fueron ellos y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué hicieron? A esta tumba que ya tenía una gran piedra enfrente, la sellaron con mortero, con como cemento alrededor, que quedara completamente sellada, y pusieron a soldados romanos alrededor. Un soldado romano, cuando tenía una misión, era vida por vida. Si el soldado traía a un prisionero y se le escapaba el prisionero al romano, lo mataban al romano. O sea, era su vida por el prisionero. Cuando tenía que cumplir una misión, si no cumplían la misión, era la vida del misionero, del soldado. Ahora, ¿qué iba a pasar si ellos no guardaban bien esa tumba, los soldados romanos? ¿Los iban a matar? Entonces, pues, sabiendo eso los hebreos, sellan la tumba con mortero, ponen a los soldados para protegerla, que nadie pudiera entrar a robar el cuerpo de Jesús. Ellos, sin saberlo, estaban confirmando la profecía, ¿verdad? De que iba a resucitar el Señor. Quitaron cualquier duda que pudiera haber al respecto, pero lo mandaron a hacer así. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 28:1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. ¿Por qué nosotros nos reunimos como cristianos el domingo? Porque en Hechos, la iglesia primitiva, como tradición, empezaron a reunirse el primer día de la semana, que fue cuando Jesús resucitó. Entonces nosotros, siguiendo esa tradición, pues por eso nos reunimos también el domingo, que fue cuando el Señor resucitó. Entonces el domingo en la mañana, pasado el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes fueron? Las dos Marías.
¿Qué fueron a ver? El sepulcro. ¿Por qué? Ya habían estado ahí, habían visto cómo lo enterraban, ya habían estado allá. ¿Por qué iban a regresar a un sepulcro? ¿Qué iba a pasar al tercer día? Jesús había dicho que iba a resucitar y ellas fueron. ¿Dónde estaban los demás discípulos? ¿Por qué solo fueron ellas dos? ¿Te acuerdas qué pasó cuando los otros escucharon que Jesús iba a morir y luego iba a resucitar? Se entristecieron. Pero ellas dijeron, pues vamos, que es el tercer día. Vamos a ver qué pasa. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Él, como un buen soldado que es de Dios, cumple su misión, va a decir lo que tenía que decir. Cumplí mi misión, les dije. Ahora, lo que me llama mucho la atención es cómo se quedaron los soldados romanos. ¿Cuántas cosas había vivido un soldado romano? ¿Tú crees que un soldado tenía una vida tranquila, verdad? Relajada, o había visto muchísima violencia en toda su vida? ¿Cuántas cosas no vivió un soldado romano? Imagínate. Tenían un carácter fuerte, duro, de guerra. Y dice la Biblia que cuando ven al ángel se quedan petrificados como muertos del miedo. Bueno, nos muestra un poco su reacción de cómo era la presencia de este ángel. Pero fíjate que Dios envía un ángel para mostrar que Jesús había resucitado. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Jesús nació? ¿Qué pasó en el cielo donde estaban ahí los pastores? Una gran multitud, ¿verdad? De una hueste celestial que cantaba Gloria a Dios en las alturas y todos lo podían ver y pues, era testimonio a todos de que había nacido el Mesías. Y ahora Dios no tenía por qué mandar un ángel, pero mandó un ángel que quitara la roca y que les dijera, Jesús el que fue crucificado resucitó. No tenía que hacerlo Dios, pero era para que no quedara duda, para testimonio de todos los que estaban ahí, para que supieran que Jesús, como había dicho, había resucitado. Acuérdate que el testimonio de los soldados romanos era vida por vida. La palabra de un soldado romano valía muchísimo. Entonces Jesús se presenta con dos mujeres hebreas que eran discípulas de Jesús y con un grupo de soldados romanos. Se presenta el ángel para dar testimonio de que Jesús había resucitado. Dice versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, para que no quedara ninguna duda. Yo sé que buscan al que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y les da una instrucción. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Ahí está la noticia. Ahí está la instrucción también que ellos tenían que seguir. Dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Y cómo salen? Ellas no salen de que, pues, vamos a Galilea. Puedes sentir su emoción, imagínate su corazón latiendo rápido después de haber visto el ángel y no solo eso, sino que Jesús resucitó, todo lo que Él dijo se está cumpliendo y Él es el Mesías y puedes ver su corazón latiendo. Y salen corriendo para ir a Galilea, van corriendo para hacer lo que les dijo Dios. Una emoción por ir a cumplir. ¿Ellas habían visto a Jesús resucitado? ¿Por qué salieron corriendo? Tenían fe en lo que les está diciendo el ángel. Ellas no habían visto a Jesús tampoco, pero creyeron lo que se les dijo acerca de Jesús. ¿Corremos para obedecer a Dios también nosotros? ¿Corremos para servirle? ¿Corremos para perdonar al que nos ofende? ¿Cómo respondemos nosotros?
Porque por fe andamos, no por vista. ¿Alguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado? ¿Lo vimos crucificado? No. ¿Por qué creemos en Él? Es por fe. Ellas, sin haber visto a Jesús, escuchando lo que dijo el ángel, le creen. Y salen corriendo, cumpliendo con lo que les había encargado el ángel. Ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, fíjate lo que pasó, versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿A quién se le apareció primero Jesús? A ellas. ¿Por qué? Por su fe. Ellas ven a Jesús y le reconocen y le adoran. ¿Tú crees que a Jesús le agrada un corazón con fe? Dice Hebreos 11, ¿verdad? Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Creemos lo que dice el Señor en su palabra? Porque es verdad, lo creas o no es verdad. Eso es otro punto. ¿Pero tú lo crees? Ellas tienen la gran bendición de ser las primeras en ver a Jesús resucitado por su fe. Porque fueron al sepulcro, porque corrieron a dar las buenas nuevas. ¿Qué hubiera pasado si uno de los discípulos hubiera ido ahí? ¿Hubiera visto a Jesús resucitado? Sí, ¿verdad? Nos perdemos a veces de bendiciones por no actuar en fe. Es que no sé si, yo no sé si voy a poder enseñar esa clase. Y son ejemplos al azar, ¿eh? No, no estoy recordando a nadie. Es que yo no sé si yo voy a poder presentarle el evangelio a esta persona. ¿Qué tal que me equivoco? Es que yo no sé, ¿cómo que quiere Dios que sea misionero? No, yo nunca voy a poder ser misionero. Yo creo que eso dijeron todos los que están acá en la pared. Que yo sirva en un ministerio, que yo evangelice, que yo sea pastor o misionero un día. No. Que vamos a ver si actuamos por fe. Es un día a la vez, es un paso a la vez. Ellas tenían que obedecer, tenían que ir al tercer día a esperar a Jesús y fueron. Tenemos que seguir nuestros pasos también. A lo mejor tienes que tomar tus clases de discipulado, a lo mejor tienes que ser fiel en cómo le enseñas la palabra a tu familia, a lo mejor tienes que ser fiel como esposo, como esposa, como hijo. A cada quien le toca un rol, pero cuando vas actuando en fe, vas a ver cosas que nunca habías visto. Y María Magdalena y la otra María vieron a Jesús resucitado. Ven a Jesús, se postran y dicen, abrazaron sus pies y lo adoraron. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les vuelve a confirmar la orden, vayan a Galilea como lo estaban haciendo, vayan para allá. El Señor Jesús resucitó. 11. Mientras ellas iban, todas llenas de gozo, he aquí unos de la guardia, los soldados romanos, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Entonces, los soldados romanos, que su vida dependía de su testimonio si mentían, fueron con los hebreos, con el sumo sacerdote hebreo y con los ancianos de Israel que conocían todo el Antiguo Testamento y las profecías, y les dijeron, vino un ángel, removió la piedra, la tumba estaba vacía y nos dijo que ese es Jesús que habían crucificado, resucitó. Eso es lo que vimos. ¿Cómo reaccionarían los hebreos que conocían todo el Antiguo Testamento, que habían dedicado su vida a conocer la ley de Moisés? Gloria a Dios, es el Mesías. Y le aceptaron como su Salvador. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Pues imagínate, era su vida del soldado romano. Diciendo, decid vosotros, mejor mientan. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, fíjate. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, pues como buenos romanos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando les llegó la prueba indubitable de que él era el Mesías, mintieron y le pagaron a unas personas para que mintieran y que no se supiera la verdad acerca del Mesías. Y por más de 2000 años han estado en una diáspora, donde han sido perseguidos, asesinados,
Y hasta el día de hoy ellos no creen todavía en Jesús. Son un pueblo que pelea contra Dios todavía hasta el día de hoy. Dice la Biblia que, en paréntesis, que en el final de los tiempos, en los últimos 7 años de la tribulación, cuando viene el anticristo, dice la Biblia que son los hebreos los que Dios les va a dar un corazón de carne para que crean, y entonces ellos van a ser quienes van a creer en Jesús y ellos van a anunciar el evangelio, ellos van a ser los cristianos en el tiempo de la gran tribulación, son los judíos los que van a predicar acerca de Jesús. Dios tiene un plan para todas las cosas, pero hasta el día de hoy ellos no creen. Ellos no creen. Muchas veces no es, y ellos vieron a Jesús, ellos se acordaban que dijeron que Él dijo que iba a resucitar, pero el problema es un corazón duro. Nosotros nunca vamos a poder cambiar un corazón duro. Como yo te digo, nosotros nos toca evangelizar, nos toca compartir las buenas nuevas, nos toca decir la verdad, que sepan cuál es la verdad de Cristo, que Cristo les ama, pero cada quien tiene que tomar su decisión. Cada quien tiene que decidir si va a creer o no va a creer en Jesús. Porque el Señor murió por todos, pero cada quien tiene que tomar su propia decisión. Dios puede cambiar un corazón, pero ellos no querían creer, aunque lo habían visto. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Los judíos mintieron y pagaron un soborno y no quisieron creer en Jesús. María Magdalena y la otra María salieron corriendo sin haber visto a Jesús resucitado, creyeron lo que se les dijo acerca de Jesús y salieron corriendo a llevar las buenas nuevas. Vamos a ver 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3. ¿Por qué es tan importante el que creamos que Jesús resucitó? Si nosotros no creemos que Jesús resucitó, la fe es vana. No sirve de nada lo que hacemos para el Señor. Mira, vamos a ver. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está diciendo Pablo. Ahí vamos a saltarnos hasta el versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En la iglesia de Corintios había algunos que decían, los muertos no pueden resucitar. Eso no es verdad, eso no puede suceder. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo lo que hacemos no sirve de nada. Ir a predicar los sábados, los eventos del Día del Niño, de la escuelita bíblica, campamento de jóvenes, todo lo que hacemos es vano. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, al morir vas a ir al infierno, porque aún estamos en nuestros pecados. Hay que pagar nuestros propios pecados. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si alguien murió creyendo en Jesús y Cristo no resucitó, pues también fue al infierno. Si en esta vida, dice el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa conmiseración? Lástima, es tener lástima. Dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres de la tierra. Por eso es importante no sacar los versículos de contexto, porque sacas este nada más y, ay, mira, pues entonces, ¿por qué seguimos a Cristo? Nada vale la pena si Cristo no resucitó. Pero viene el versículo 20.
Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hechos. Pero Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tenemos vida. Porque Cristo resucitó, tenemos un lugar en el cielo. Porque Cristo resucitó, a cada persona a la que tú le has hablado de Jesús y ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahora tiene una eternidad en el cielo. Y cada cosa que has hecho para el Señor no es en vano, porque Él lo recuerda y lo va a recompensar un día, porque todo es para su gloria y su honra. Porque Cristo resucitó, todo vale la pena. Amén. Cristo resucitó, es un hecho. Ahora, ya que resucitó Cristo, el Nuevo Testamento no lo confirma, vamos a ver cómo reaccionaron los apóstoles, cómo les fue a ellos. Vámonos a ver Juan 20, 19. Juan 20, 19. Juan 20, 19. Entonces, bueno, antes de ver Juan, perdón, antes de esto, vámonos a Lucas, un poquito atrás. Vámonos a Lucas. Lucas 24. Vámonos a Lucas 24, vamos a ver el versículo 6. Vamos a ver desde el versículo 6, nos cuenta otra parte de la historia Lucas. Nos quedamos en que el ángel les está anunciando a María, Magdalena y a la otra María que Jesús resucitó. Lucas 24, 7. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, les está diciendo el ángel. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, entonces aquí ellas ya salen del sepulcro y van corriendo felices, ¿te acuerdas? Llenas de gozo a darles las buenas nuevas a los apóstoles. Dice 9, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás, llenas de gozo y de alegría. Dice el 10, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Entonces iban corriendo y se encontraron en el camino a otra hermana y vente porque Jesús resucitó y empezaron a juntarse todas y fueron llegando con los discípulos, llegaron con los apóstoles, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué? ¿Jesús dijo que hizo lo que dijo que iba a hacer? ¿Que Jesús es Dios? No, no te creo. ¿Cómo que Jesús es Dios? ¿Cómo que Jesús resucitó y que cumplió lo que Él dijo que iba a hacer? No te creo, no puede ser que Él haya cumplido su palabra. ¿Puedes ver? Falta de fe. Falta de fe. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sabías que en esa época el testimonio, la palabra de una mujer valía menos que la de un hombre? En un aspecto político o legal, si una mujer tenía un testimonio, valía menos que el testimonio de un hombre. ¿Tú crees que el ángel pudo aparecerse directamente con los 11 apóstoles primero? Si Dios quería, lo podía hacer. Pero ¿por qué habrá decidido Dios presentarse con las dos mujeres y con los soldados romanos? Quería probarlos. Era una prueba para ellos. ¿Van a creer sin haber visto? Y ellos no creyeron. El único que tuvo algo de duda fue Pedro, dice el versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él dijo, tengo que verlo. Salió corriendo Pedro, llega y dice, pues sí, resucitó. Y regresa corriendo para decirles, y ahora sí vamos a regresar a Juan. Y aquí esto de Juan es lo que sucede cuando regresa Pedro y les dice a los demás. Vamos a ver versículo 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, ya era el domingo en la noche, ya había pasado la mañana, habían salido a decirles el aviso, Pedro había ido, ya había regresado. Cuando llegó la noche, dice,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Fíjate dónde estaban los discípulos, por miedo de que les fueran a hacer algo, encerrados todos. Las puertas cerradas, que no sepan que aquí estamos nosotros. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Jesús se presenta ante ellos, y es la prueba indubitable de que Jesús resucitó. Él mismo les está diciendo, yo soy Jesús. Ahora, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Había ido al Oxxo, había ido por algo, no estaba. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora imagínate, ya no solo era el testimonio de María Magdalena, la otra María y las otras mujeres que fueron acompañándoles, ahora tenían otros 10 apóstoles de Jesús alrededor diciéndole, Jesús resucitó. Había buen testimonio, ¿verdad? Para creer. Todos le estaban diciendo, Jesús resucitó, y él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Corazón duro. Si no me das este trabajo por el que te estoy pidiendo, yo no te voy a creer. Aguas, porque dejo de ir a la iglesia. Señor, si tú no me curas de esta enfermedad que te estoy pidiendo, ya no voy a creer en ti. Señor, si yo no me caso con esta persona por la que te estoy pidiendo, ya no te voy a dejar. ¿Quién es el creador? ¿Quién es la creación? Hace rato estábamos cantando digno y santo el Cordero inmolado en la cruz que está en su trono celestial, con el imperio sempiterno, todopoderoso. ¿Y Él nos tiene que probar algo a nosotros? ¿O nosotros nos tenemos que probar a Él? Él tiene todo el derecho de preguntarnos, ¿y cómo me estás amando? ¿Estás creyendo lo que yo te estoy ordenando que hagas? ¿Estás siendo luz cuando yo te digo que seas luz? ¿Estás dejando lo que te está apartando de mí para acercarte a mí? Porque Él no tiene nada que probarnos a nosotros. Él es Dios, así como Él no tenía por qué comprobarles que había resucitado. Él resucitó. Si no lo creían, era problema de ellos. Él resucitó. Nosotros tenemos que probar nuestra vida a Él. Él no nos tiene que probar nada a nosotros. Pero Tomás decía, yo tengo que meter mi dedo en su costado para creer. Ya no andamos nosotros por vista. Estamos en un periodo donde andamos por fe, no por vista. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación van a venir 2 profetas y van a hacer que caiga fuego del cielo y van a hacer plagas como las de Egipto y va a ser un tiempo donde va a haber muchas señales y va a venir Cristo montado en un caballo a reinar en la tierra con un ejército detrás de él y va a hacer una guerra contra Satanás y lo va a derrotar y va a reinar con vara de hierro desde Jerusalén Jesús. Todo ojo lo va a ver y toda rodilla se va a doblar delante de él. Eso es un hecho. Pero ahorita estamos por fe, no por vista. ¿Alguno de nosotros vio a Jesús resucitado? ¿Por qué creemos en Él? Vamos a seguir leyendo. 8 días después, fíjate, Dios dejó que pasara una semana. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y toda la semana, imagínate a Tomás, yo no creo, y los demás, pero es que lo vimos, mira, está vacía la tumba, no, yo no creo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínate a Jesús viendo cara a cara a Tomás, ahora Jesús glorificado, viéndolo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, la Biblia ya no nos dice si Tomás sí se paró y metió su dedo o no nos dice, pero lo que sí nos dice es que cayó rendido ante Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Puedes imaginar su arrepentimiento?
Una semana, 8 días de no creer la resurrección y de que todos le estaban diciendo que Jesús resucitó y él no creía. Dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estamos ahí nosotros, amén. Si tú has creído en Jesús sin haberlo visto, Él te llama bienaventurado. Para Él no sería ningún problema hacerse presente, Él es todopoderoso, pero en su orden perfecto Él nos ha pedido que sea por fe en estos tiempos. Ya en los postreros tiempos lo veremos cara a cara, pero hoy por la fe creemos que Él resucitó, por la fe creemos que Él vive y por la fe creemos que porque Él vive nosotros vivimos. Amén. Dice el 30, hizo además Jesús muchas otras cosas, de las cuales señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo cambia nuestra vida el hecho de que Jesús resucitó? ¿Puedes poner Filipenses 1:21 en la pantalla? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dijo Pablo. Estos hombres temerosos que estaban encerrados porque no querían que los vieran los judíos, Pedro que había negado 3 veces a Jesús, Tomás que no quería creer, que estaban todos temerosos y escondidos. ¿Qué les hizo cambiar su vida? ¿Qué les hizo poner sus vidas por Jesús? Tuvo que haber un acontecimiento muy grande que hizo que sus vidas cambiaran por completo. ¿Sabes cuál fue ese acontecimiento? Ver a Jesús resucitado. Pedro murió crucificado de cabeza, dicen los historiadores. Pablo murió decapitado por Nerón. Santiago murió decapitado. Andrés murió crucificado. Bartolomé murió despellejado vivo con cuchillos. Santiago el menor murió apedreado hasta morir. Juan murió por causas naturales en la isla de Patmos después de haber sido hervido vivo y que no se murió. Tadeo murió decapitado. Mateo murió decapitado. Felipe murió crucificado y apedrado. Simón el Celote murió crucificado. Tomás murió atravesado por lanzas. ¿Qué hizo que cambiaran su vida? Hasta dar su vida por Jesús. Verle resucitado. Digo, espero que a nosotros creo que no nos va a tocar ser crucificados, gracias a Dios. Pero hay hermanos que ponen su vida por Jesús. Esta semana pasada en Sudáfrica un misionero lo secuestraron por ser misionero. Pero nos va a tocar morir a nosotros. Nos va a tocar cambiar nuestra vida para hacer la voluntad del Señor. Hay que glorificar a Dios con nuestra vida nueva. ¿Cómo es el antes y después que hay en tu vida después de haber conocido a Jesús, después de saber que Él resucitó? Porque tiene que haber un antes y un después. No todos los creyentes son discípulos, pero si queremos ser discípulos tenemos que caminar por fe, tenemos que hacer su voluntad. ¿Cómo es esta nueva vida? ¿Cómo puedo vivir haciendo su voluntad? Mira, vamos a terminar en Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4. Dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo debe de haber un cambio en mi vida? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué evidencias tiene que haber en mi vida de que estoy muriendo a mí para seguir a Jesús? Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Estoy acostumbrado a decir mentiras? A mi esposa, a mi esposo, a mi jefe, para quedar bien, para que no parezca que hice algo mal, es un pecado.
Hablad verdad cada uno con su prójimo. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Me dejo llevar por mi ira, por mi enojo? Digo cosas que luego me arrepiento, tomo decisiones de las que me arrepiento porque me dejo llevar por mi ira. 28. El que hurtaba no hurte más. Si estaba robando algo, dice, pues tengo que dejar de robar. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es un cambio, es morir a mí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acostumbro decir groserías, palabras en doble sentido. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Comparto chisme, lo que destruye a otros hermanos, a otras personas, o uso mis palabras para edificar, para ayudar al que está caído. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No guardemos amargura en nuestro corazón, enojo contra alguien, contra algún hermano, hermana, otra persona. Entrégaselo al Señor. Vamos a leer todos juntos el 32 y con este terminamos. 1, 2, 3. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Puso su vida hasta el último aliento. Y a nosotros nos manda a hacer lo mismo. Estoy dispuesto a morir como los apóstoles para seguir a Jesús. ¿Hasta dónde voy a decidir seguir a Jesús? Hay que ser sal del mundo, hay que ser luz del mundo. Amén. Amén.